Muy bien, entonces, ahora, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, eh, bueno, podemos configurar un poco el modelo completo. Fíjense, eh, no lo detallé, pero la demanda agregada sigue siendo exactamente la misma que, que, que ha sido anteriormente, lo cual no cambia nada. Y acá, fíjense que está graficado el hecho de una curva SA con pendiente positiva porque está dado el nivel de precios. Si lo quisiéramos hacer, bueno, a largo plazo tendríamos otra curva por aquí, otra curva por aquí, otra curva por acá. Bueno, ese es el modelo de oferta y demanda en el modelo clásico. Es un modelo completo, ¿sí? Entonces, esto es efectivamente el punto A es un equilibrio a largo plazo porque el nivel de precios efectivo es P sub 0 y el nivel de precios esperado es efectivamente P sub 0. Entonces es un equilibrio a largo plazo. Y en la medida que no se alteren, digamos, las expectativas, como vimos anteriormente, una política de demanda expansiva posiblemente va a tener un efecto a corto plazo, luego va a reverse, digamos, eso, va a haber una reversión hacia los niveles de producción de largo plazo, ¿sí? Eh, Efectivamente, si alguien pregunta, este nivel de producción que está aquí es el nivel de producción de largo plazo, es el nivel de producción natural asociado a la tasa natural de desempleo de la economía, ¿sí? Así que, bueno, un poco con eso en mente, la idea ahora tratar de repasar un poco cómo serían las políticas de demanda expansiva y de oferta expansiva, que lo tenemos en bajo, intentando explicar de alguna u otra manera esos mecanismos de transición. Entonces, bueno, aquí tenemos una política de demanda expansiva en el nuevo modelo, de la macroeconomía clásica. La idea es que, bueno, aquí lo que hay que empezar a tener en cuenta, lo que hay que empezar a tener en cuenta acá es eh, anticipado versus no anticipado, ¿sí? Anticipado, o sea, resultados que los agentes anticipan, ¿sí? Versus un resultado no anticipado. Anticipado. Esto es, bueno, supongamos que es una política de demanda expansiva, aquí no importa mucho, esto, aquí se me cortó la imagen, pero esto es una DA y esto es una DA'. Aquí no importa mucho de a dónde provengan la política, si es de demanda expansiva o política fiscal expansiva o monetaria expansiva. En último caso, lo que va a terminar difiriendo es la tasa de interés que aumenta o disminuye, y los mecanismos sobre cuál impactan la demanda agregada, si es la inversión, si es el consumo, si es el gasto público, etcétera, etcétera, no modifica a los objetivos de la explicación. Dado lo que explicamos anteriormente, entonces nosotros podemos estar seguros si tratamos de mirar la política de demanda expansiva, si es perfectamente anticipada. Si es perfectamente anticipada, también se me cortó la imagen aquí, pero esto es PE sub 0. Si es perfectamente anticipada, nosotros sabemos que la economía pasa del punto A al punto E instantáneamente y que por lo tanto esto que está aquí es producción natural, es el nivel de producción natural de la economía. Producción natural de la economía. La economía parte desde un equilibrio, como sabemos que está en equilibrio en el punto A, porque el nivel de precios efectivos es P sub 0 y el nivel de precios esperado es efectivamente P sub 0. Entonces, el equilibrio A, el punto A es un equilibrio de largo plazo de la economía, entonces el nivel de producción asociada es el nivel de producción natural, que está asociado a una tasa natural de desempleo. Entonces,
efectivamente hay una política de demanda expansiva, el gobierno dice, la verdad es que quiero bajar la tasa de desempleo, o quiero aumentar el nivel de producción más allá del nivel de producción que prevalece, aplica una política de demanda expansiva, no importa cuál en estos momentos. ¿Qué sucede si el resultado es anticipado por los agentes? Bueno, ya vimos que digamos, la política de demanda expansiva lo que va a provocar, vamos a poner por aquí, es efectivamente un exceso de demanda de bienes. El exceso de demanda de bienes implica un incremento de los precios, ¿sí? Ok, ahora a partir, ya sabemos que eso sucede, eso es algo más sencillo, ya lo hemos visto en las etapas anteriores. Entonces, bueno, ahora lo que hay que empezar a determinar es qué sucede a partir del incremento en el nivel de precios, ¿sí? El incremento en el nivel de precios en la demanda de trabajo implica una caída en el salario real observado, lo cual implica un aumento en la demanda de trabajo, o bien un desplazamiento en la demanda de trabajo, ¿sí? Fíjense que si hay una política de demanda expansiva, la demanda de trabajo va a pasar del punto A al punto, del punto A que está aquí, al punto A'. Ese es el primer incremento en el nivel de precios que efectivamente ocurre. ¿tá? Entonces, lo que se crea es un exceso obviamente de demanda de trabajo y va a aumentar el salario nominal. Ahora bien, ¿qué sucede si, eso es por el lado de la demanda, qué sucede si la política es anticipada por los trabajadores? ¿sí? Si efectivamente ellos ya ven que el gobierno va a aplicar políticas de demandas expansivas, por lo tanto ya modifican las expectativas de salario. En ese caso, automáticamente, cuando se aplique la política de demanda expansiva, las previsiones del nivel de precio se van a incrementar, por lo tanto, si se incrementan las previsiones del nivel de precios, el salario real esperado por los trabajadores va a caer, y si cae el salario real esperado por los trabajadores, eh, dado el nivel de, de salario nominal, lo que va a implicar es una contracción de la oferta de trabajo, porque ahora para cada nivel del salario nominal se espera un menor salario real, entonces se espera ofrecer menos trabajo. Esta caída o contracción de la oferta de trabajo junto a la expansión de la demanda de trabajo me provoca un exceso de demanda de trabajo, lo cual implica un incremento en el salario monetario exactamente igual al incremento en el nivel de precios de la economía. ¿sí? Entonces, efectivamente, la economía pasa del punto A al punto B', en un instante de tiempo, ¿sí? Eh, en un instante de tiempo, ¿sí? Entonces, la economía efectivamente no se ha modificado desde el punto en el cual partió, desde el nivel de producción natural. Lo único que agregó esta política de demanda expansiva es efectivamente un incremento en el nivel de precios o en la tasa de inflación, si esto fuera en términos temporales. Fíjense que esta contracción que está aquí de la oferta específicamente se da a partir de este mecanismo que está aquí. Hay un incremento en el nivel de precios esperados y entonces se contrae la oferta de trabajo. Esa contracción de la oferta de trabajo está explicado en esta contracción de la oferta agregada. Entonces la economía pasa del punto A al punto B. Y acá quiero corregir algo, lo había dicho que esta demanda de trabajo se desplazaba del punto A al punto A'. Y eso no es cierto, lo que es cierto es que la demanda de trabajo se desplaza del punto A a este punto. Este desplazamiento es entero, ¿sí? No es del punto A al punto A', ¿sí? Sino que es entero ese desplazamiento.
vas hacia el nivel de precios, porque la economía instantáneamente pasa del punto A al punto B'. Y eso tienen que tenerlo muy en cuenta, porque en los modelos keynesianos siempre hay un paso intermedio, y acá, cuando la política es anticipada, la economía instantáneamente pasa del A al B en un instante de tiempo, digamos, muy pequeño, porque sucede todo automáticamente, ¿sí? Entonces, eso sucede si la política es anticipada. Ahora bien, ¿qué sucedería en el caso de que bueno, digamos, para cerrar, digamos, la política en el caso, la política de demanda expansiva, en el caso que fuera perfectamente anticipada, sería ineficaz, ¿sí? Sería ineficaz porque los agentes van a contrarrestar el resultado deseado de la política de demanda expansiva, que es efectivamente incrementar el nivel de empleo, y ese nivel de empleo se incrementa con una caída del salario real. Eh, Ahora, ¿qué pasa si los agentes no logran anticipar la política de demanda expansiva? Vamos a suponer una sorpresa, ¿sí? Vamos a suponer ahora hay una sorpresa, un shock inflacionario, podrían leer en la literatura como shock inflacionario. Entonces, obviamente, ya vimos que la política de demanda expansiva incrementa los precios. Bueno, ahora, ¿qué sucede a partir del incremento de los precios? El incremento de los precios no cambia en nada la cuestión en la demanda de trabajo, ¿sí? En la demanda de trabajo, obviamente, eso implica una caída en el salario real observado por los empresarios, y un aumento en el nivel digamos, de demanda de trabajo. Pero aquí sí hay un desplazamiento hasta el punto A, ¿sí? Esto es un desplazamiento que podríamos poner como de la economía del punto A al punto A'. Entonces, como efectivamente, ¿qué sucede en la oferta de trabajo? ¿Qué están viendo la oferta de trabajo? La oferta de trabajo, como el nivel de precios esperado no cambia, entonces lo que están viendo es que efectivamente el aumento en la demanda de trabajo conllevó un exceso de demanda de trabajo, y eso, como la oferta no cambió, implicó un aumento en el nivel de salario monetario. Ese aumento en el nivel de salario monetario es menor al aumento en el nivel de precios efectivos. Por lo tanto, ese aumento en el nivel de salario monetario, dado que los precios esperados no cambiaron, implica un aumento en el nivel de salario esperado, y eso implica un aumento en el nivel de empleo. Y eso, efectivamente, conlleva, por la función de producción, un aumento en el nivel de producción. Entonces la economía pasaría transitoriamente del punto A al punto A', ¿sí? Esto sería corto plazo. Estaríamos aquí en el punto A', en el corto plazo, y en el mercado de trabajo, como no cambiaron las expectativas, vemos que estamos aquí en el punto A'. ¿Cómo sabemos que no cambió la expectativa? Porque estamos en una oferta que todavía mantiene las expectativas del nivel de precios inicial. Entonces, sabemos que esta oferta de trabajo es una oferta de trabajo que tiene asociado el nivel de precios P sub 0. Entonces, sabemos que no ha cambiado. Sabemos que esto no es un equilibrio a largo plazo, porque no se realizan las expectativas, ¿sí? Las expectativas son de manera diferente al nivel de precios efectivos. Entonces, diría alguien de la nueva macroclásica, esto efectivamente no puede suceder a largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí hay una sorpresa inflacionaria que el gobierno si se quiere, jodido a los trabajadores, y efectivamente los trabajadores se han equivocado. Y eso es un resultado que se puede dar en la medida que los trabajadores erren en la formación de expectativas, pero eso no puede suceder sistemáticamente, porque estamos bajo un contexto de expectativa racional. Entonces, ese error automáticamente va a ser corregido en la medida que los trabajadores se puedan dar cuenta. Bueno, cuando los trabajadores efectivamente se den cuenta, entonces van a
darse cuenta que en realidad el nivel de precios efectivos subió, entonces corrigen sus expectativas al alza, y sabemos que la corrección de las expectativas al alza, dado el salario monetario, implican una caída en el salario real esperado, y una caída en el salario real esperado implican una contracción de la oferta de trabajo. Y eso es lo que vemos de aquí a acá, ¿sí? Este desplazamiento de la oferta de trabajo está pura y exclusivamente explicado por este mecanismo. La contracción de la oferta de trabajo, fíjense, me va a crear un exceso de demanda de trabajo. Fíjense que al nivel del salario W' sub 0, la economía demanda la cantidad de trabajo N' sub 0, pero los trabajadores están dispuestos a ofrecer esta cantidad de trabajo aquí. Por lo tanto, hay un exceso de demanda de trabajo. Ese exceso de demanda de trabajo implica una corrección al alza de los salarios nominales, ¿sí? Y esa corrección al alza de los salarios nominales, efectivamente, van a ser igual, la variación del salario nominal va a ser igual a la variación del salario de los precios efectivos, por lo tanto, no cambia el salario real. Entonces, cuando cambian las expectativas de precios, este desplazamiento de la oferta de trabajo hacia la izquierda está relacionado con el desplazamiento a la izquierda de la oferta agregada, ¿sí? Entonces, que está explicado por este mecanismo. Entonces, el desplazamiento hacia la izquierda de la oferta agregada a este nivel de precios, me genera un exceso de demanda de bienes, lo cual implica un incremento de precios, y ese incremento de precios efectivamente ahora me va a permitir explicar este pequeño salto que hay en la demanda de trabajo, ¿sí? Entonces la economía va a pasar desde el punto A hacia el punto B, ¿sí? Con dos movimientos de curva, con el movimiento de curva de la oferta agregada, que viene de la corrección de las expectativas y de la caída en el salario real esperado, y del movimiento de la demanda de trabajo producto del incremento, del nuevo incremento de los precios producto de la corrección de expectativas de los trabajadores, ¿sí? Esa corrección de expectativas de los trabajadores está relacionado con un desplazamiento hacia la izquierda de la oferta de trabajo. Conclusión, a largo plazo, la economía nuevamente pasa del punto A' al punto B. El punto B es un equilibrio de largo plazo, porque efectivamente los trabajadores esperan un nivel de precios P1 y el nivel de precios efectivos es P1. Por lo tanto, a largo plazo la economía vuelve a su nivel natural de producción, lo cual implica que a corto plazo nosotros nos hemos desviado transitoriamente, aumentando el nivel de empleo y producción, y en este caso estuvo explicado por una caída en el salario real observado, y los agentes se han equivocado en prever el nivel de precios, pero ni bien se dieron cuenta de que han errado en la previsión, han corregido, y cuando corrigieron, efectivamente la economía vuelve a su nivel de desempleo natural, de su tasa natural de desempleo, o su nivel de producción natural. A corto plazo, si logramos una sorpresa, entonces efectivamente tenemos un efecto positivo, pero a largo plazo efectivamente no podemos modificar el nivel de empleo ni de producción. No es recomendable hacerlo sistemáticamente. Uno podría pensar, ¿por qué no hacer sistemáticamente esta sorpresa? Porque los agentes económicos, como tienen la hipótesis de las expectativas racionales, constantemente van a estar aprendiendo de esto, y efectivamente el día de mañana, cuando querramos hacer esta sorpresa, los agentes ya van a prever estas sorpresas, y por lo tanto la economía saltará del punto A al punto B' como una política de demanda expansiva totalmente anticipada. Y para finalizar, vamos a ver cómo opera una política de demanda expansiva
una política de demanda expansiva, de oferta expansiva, perdón, de oferta expansiva, digamos, en lo cual lo que se va a cambiar aquí, lo voy a poner más bien por el costado, lo que se cambia es que la oferta de trabajo, ¿sí? Vamos a poner oferta de trabajo, ahora va a estar configurada de esta manera, si se acuerdan, eh, por uno más los impuestos directos, por SDN, sobre uno menos la contribución a la seguridad social a cargo del trabajador, más los impuestos indirectos que recaen sobre el trabajo, y la demanda de trabajo, de trabajo va a estar configurado por W sobre P. Esto no cambia nada, sobre bien, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos una política de oferta expansiva. Acá ya sabemos que hay dos tipos de política de oferta expansiva, por el lado de la oferta de trabajo o bien por el lado de la demanda de trabajo. Esto que está aquí es una política de oferta expansiva por el lado de la demanda de trabajo, eh, lo cual ya hemos visto, aquí también se me cortó la imagen, esto debería ser aquí SDA, de así, ¿está? Esto no, P sub 1, perdón. Esto debería ser de P sub 1, ¿sí? P sub 1 de, perfecto. Entonces, bueno, empecemos a tratar de configurar esto. Otra vez, anticipado versus no anticipado, ¿sí? Es una política si los agentes van a anticipar versus una política que no anticipen, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos una política de oferta que actúe sobre la demanda, que sea, bueno, sobre la demanda, que sea expansiva. Entonces, la economía, bueno, la demanda de trabajo se desplaza del punto, este primer desplazamiento, perdón, esto es con muchas curvas. Aquí va desde este primer desplazamiento que está acá, es producto de la política de demanda expansiva, de la oferta expansiva, pero que actúa sobre la demanda. Entonces se incrementa la demanda del trabajo, lo cual se incrementa el nivel de empleo, entonces se desplaza la oferta agregada. Si recuerdan la oferta agregada, ahora lo único que nosotros le agregamos es que también se puede desplazar ante cambios en el nivel de precios esperados, pero sigue manteniendo todos los desplazamientos anteriores, entonces ante un cambio exógeno en la demanda de trabajo, ante un cambio exógeno en la oferta de trabajo, ante un cambio exógeno en el nivel o stock de capital de la economía. Entonces, efectivamente, esta política de demanda expansiva que actúa sobre la oferta de trabajo implica un desplazamiento de la oferta agregada hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. La economía pasa del punto A al punto B, que es este punto que está aquí. Fíjense que efectivamente se incrementó la demanda de trabajo, ¿sí? Se incrementó, voy a poner aquí, se incrementó la demanda de trabajo, ¿sí? Se incrementó el salario nominal, se incrementó el salario real esperado, y eso es dado
que no se modificó, y eso incrementó el nivel de empleo, y el incremento en el nivel de empleo incrementó el nivel de producción, dado un nivel de precios efectivos. Eso implica un desplazamiento hacia la derecha de la oferta de trabajo, de la oferta agregada, ¿sí? La economía pasa del punto A al punto B. En el punto B, efectivamente, en B, ¿sí? Tenemos un exceso de oferta de bienes. El exceso de oferta de bienes se soluciona con disminución en el precio. La disminución en el precio tiene algunas implicancias en la oferta de trabajo y algunas implicancias en la demanda de trabajo. Empecemos por la demanda de trabajo. ¿Qué sucede con la disminución de precios en la demanda de trabajo? En la demanda de trabajo, ya sabemos que eso lo que va a hacer es aumentar el salario real observado y por lo tanto va a hacer disminuir la demanda de trabajo, ¿sí? Disminuye la demanda de trabajo. La cuestión es a dónde disminuye la demanda de trabajo, porque lo que tenemos que identificar es si esa disminución de precios, o sea, esta disminución de precios que está aquí, va a ser anticipado o no va a ser anticipado por los agentes económicos, por los trabajadores. Bueno, supongamos que esa disminución de precios es anticipado, entonces si es anticipado, efectivamente lo que va a suceder, voy a poner por aquí, tengo muchas cosas escritas, voy a poner por aquí, si anticipado, si sucede que esto es anticipado, y ¿no? Espero que te hayan tomado nota de esto, voy a borrar esto. Si eso es anticipado por los agentes, entonces esa disminución de precio va a estar relacionada con una caída en el nivel de precios esperados. Una caída en el nivel de precios esperados implica un aumento en el nivel de salario real esperado, lo cual implica, obviamente, más ofrecimiento de trabajo, y eso es un desplazamiento. Entonces, la oferta de trabajo se desplaza y la demanda de trabajo, si es anticipada, se desplaza hacia la izquierda hasta este punto. Entonces, la economía, si la política es anticipada, se pasa desde el punto A al punto B y del punto B al punto C. ¿Sí? Del punto A al punto B y del punto B al punto C. El cambio en las expectativas, el cambio en el nivel de precios esperados, lo que me provoca es otro cambio, otro desplazamiento en la oferta agregada, ¿sí? La economía, entonces, la oferta agregada se desplaza dos veces, por lo cual se desplaza de forma tal de que en el punto B, fíjense, el punto B no cambia con nada con respecto al punto C, ¿sí? Porque el desplazamiento de la oferta de trabajo es exactamente el mismo desplazamiento que la demanda de trabajo, ¿sí? La demanda de trabajo se desplaza producto de la disminución en el precio y la oferta de trabajo se desplaza producto del cambio en las expectativas del nivel de precio. Entonces, la economía pasa de un equilibrio de largo plazo situado en el punto A un equilibrio situado en el punto C de largo plazo. El nivel de producción natural ahora ha cambiado del nivel aumentado, del nivel de producción del punto A sub 0 al A sub 1, ¿sí? Y eso sucede automáticamente. Fíjense que los desplazamientos de la curva de oferta de trabajo y demanda de trabajo suceden automáticamente y en la misma proporción, ¿sí? En la misma proporción, producto de la elasticidad que previamente habíamos comentado del nivel de precio efectivo y el nivel de precios esperado. Ahora, ¿qué sucede si la política es no anticipada? Si la política es no anticipada, si es no anticipada,
Entonces, lo que vamos a tener al principio es una contracción, efectivamente, es no anticipada, ¿sí? Entonces, la caída, lo que tenemos que explicar es una caída en la caída de los precios, ¿sí? Fíjense, aquí la caída de los precios, obviamente incrementa el salario real, y el incremento en el salario real produce una contracción o un desplazamiento efectivamente de la demanda de trabajo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, la cuestión es, este es el primer aumento de la demanda de trabajo, la caída ahora, la caída en el nivel de precios va a estar explicado por este desplazamiento de la demanda, desde el punto A, desde el punto B al punto B', ¿sí? Por este mecanismo que está acá. Como no cambiaron las expectativas, entonces nos movemos sobre esta primer curva de oferta. Entonces, esta caída en la demanda de trabajo me va a implicar un exceso de oferta de trabajo, lo cual se va a relacionar con una caída en el salario real. Y esa caída en el salario real va a implicar una caída en el salario real esperado, lo cual se termina relacionando a una caída en el nivel de trabajo ofrecido. Entonces, transitoriamente, la economía pasa del punto A primero al punto B y del punto B al punto C. En realidad, la economía automáticamente hace el pase del punto A al punto B. Automáticamente hace ese pase del punto A al punto C. Fíjense que en este caso, hasta el momento, no hay ningún desplazamiento de la oferta de trabajo, ¿sí? El hecho de caminar, el hecho de caminar desde el punto B ficticiamente hasta el punto B' implica o está relacionado con la caída en la demanda de trabajo, ¿sí? Esta caída que está aquí, que lo vemos acá, ¿sí? Esto que está aquí. Pero como los agentes son racionales y corrigen sus expectativas, entonces en la medida que corrijan las expectativas, supongamos que corrigen, voy a escribir aquí abajo, corrigen las expectativas hacia la baja, ¿sí? Se dieron cuenta que se equivocaron, entonces eso va efectivamente a aumentar el salario real esperado y va a implicar un desplazamiento en la curva de oferta. Es decir, se ofrece más trabajo a cada salario monetario, a cada uno de los salarios monetarios, ¿sí? Entonces, ahí vemos ahora sí este desplazamiento hacia aquí, vemos ese desplazamiento hacia la derecha de la oferta de trabajo, y eso también va a estar relacionado con este desplazamiento hacia la derecha de la oferta agregada, que va a tener el nuevo nivel de precios esperados, que tiene el nuevo nivel de precios esperados de la oferta de trabajo. Ahora bien, a los precios vigentes en B', que es este, hay otra vez un exceso de oferta de trabajo. Hay un exceso de oferta de bienes. Ese exceso de oferta de bienes va a acercar los precios. Esa caída en los precios va a hacer aumentar el salario real observado, con lo cual ese aumento en los salarios reales observados va a implicar un nuevo desplazamiento de la demanda de trabajo hacia la izquierda, porque el nuevo aumento de los salarios reales observados, producto de la disminución de los precios, implica una contracción de la oferta, de la demanda de trabajo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense que esto que está aquí, ¿sí? Este precio que está aquí, este nivel de precio está relacionado con este precio que está acá, y esta última curva de demanda,
efectivamente está relacionado con este nivel de precios, ¿sí? Entonces hay una contracción de la oferta, de la demanda de trabajo hacia el punto C, y la economía pasa del punto B' al punto C, que está aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Efectivamente, si la política es no anticipada, también tenemos el resultado del aumento en el nivel de empleo natural o en el nivel de producción natural, una disminución en la tasa de desempleo natural. La única diferencia es que transitoriamente a corto plazo el nivel de producción no va a aumentar tanto como si la política fuese anticipada. Si la política fuese anticipada, entonces la economía salta del punto A al punto C en un instante de tiempo, y si la política es no anticipada, entonces la economía salta del punto A al punto B' a corto plazo. Estamos ahí, en el punto B', pero cuando los agentes corrijan las expectativas, pasaremos al punto C y estaremos con un nivel de empleo mayor. A corto plazo, entonces, si la política es no anticipada, el aumento en el nivel de empleo o el aumento en el nivel de producción no es tanto como si fuera anticipada, ¿sí? Y no es tanto como si fuera anticipada, producto de sorpresas o errores en la corrección, en la previsión de los agentes. Por lo tanto, la política de oferta expansiva, como en los modelos clásicos, es eficaz para aumentar el nivel de empleo natural o el nivel de producción natural o disminuir la tasa de desempleo natural de la economía. A diferencia de la política de demanda expansiva, que simplemente lo único que generan es incremento en el nivel de precio o, es, dicho de otra forma, incremento en la tasa también en la tasa de inflación. ¿Sí? Por lo tanto, siempre cuando analizamos políticas de oferta o de demanda expansiva en los modelos clásicos, en los modelos de la nueva macroclásica, lo que hay que tener en cuenta es que ahora se suman las expectativas en los trabajadores, cambia la oferta de trabajo, que ahora me depende del nivel de precios esperados, y tenemos que distinguir políticas que sean anticipadas de aquellas que no son anticipadas, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos llegar hacia resultados que me digan que las políticas de demanda expansiva no van a ser eficaces, o que transitoriamente serían eficaces si hay sorpresas, y que las políticas de oferta expansiva serían eficaces tanto si son anticipadas como si no son anticipadas, ¿sí? El largo plazo siempre y en todo momento va a ser aquella situación en la cual las expectativas se realicen. Por lo tanto, eso implica que el nivel de precio efectivo sea exactamente igual al nivel de precios esperados.